Yo soy investigador del CONICET, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes y trabajo, digamos, en el área de lo que sería la sociología de la ciencia. Y empecé trabajando, investigando en temas de biotecnología y sociedad, más que nada en cómo es que se fueron desarrollando los cultivos transgénicos en distintos aspectos, en distintas facetas, las empresas, los laboratorios públicos, movimientos sociales, cómo imbricaba eso en distintas cuestiones. Eso me dio lugar después de mi doctorado a algunas investigaciones que tenían que ver en particular con los bancos de semillas. Y después estoy trabajando actualmente en algo que fue surgiendo de todos esos estudios, que tiene que ver con entender los conflictos vinculados a la ciencia, ¿no? Las controversias científicas. Entonces acabo de publicar un libro sobre eso, se llama La verdad fragmentada. De modo que, digamos, ya no es que me ocupo específicamente, digamos, de las semillas transgénicas, sino que de un modo más amplio intento ver los conflictos que se producen en torno a distintas cuestiones científicas. Fui analizando la posición de distintos actores sociales, en Brasil Movimiento Sin Tierra, algunos actores locales, es decir, me interesaba entender qué posición tenían y tratar de entender por qué tenía esa posición frente a los transgénicos, pero también entender a las empresas, a las grandes empresas, a las empresas locales, cómo se vinculaban ellos con los transgénicos, qué es lo que hacían, y también a otros actores como los laboratorios públicos, digamos, y entender cómo cada uno tenía objetivos distintos, tenía intereses distintos, tenía historias distintas en relación a los transgénicos. El modo de abordar tenía que ver con hacer entrevistas a los actores, pero no solo eso, sino también material de archivo, entender artículos científicos, periodísticos y un montón de material. No se puede decir que el CONICET tenga una postura como tal monolítica, porque en el fondo los distintos investigadores que formamos parte del CONICET tenemos libertad para pensar y analizar las cuestiones según nuestros diversos criterios, con lo cual no podría decir que hay un criterio del CONICET como tal. Sí uno puede identificar ciertos criterios, qué sé yo, en torno a organismos también de regulación, que es otro actor que no te mencioné, vinculado al Estado, ¿no? Organismos de regulación de los transgénicos y la biotecnología en general, qué criterios usan, cómo abordan estas cuestiones, etc. Pero no desde el CONICET, digamos. Sí ha ocurrido que en torno a los debates múltiples que ha habido alrededor de los transgénicos, ha habido actores vinculados, por ejemplo, al CONICET que han tomado posiciones públicas. Okay. ¿No? Pero no diría que eso habla en nombre del CONICET, pero eso sí ha ocurrido. El más conocido es el de Carrasco, ¿no? Sí. Que en realidad no es que se haya referido a los transgénicos, sino más bien a un agroquímico, el glifosato. Pero bueno, dentro del debate generalizado sobre los transgénicos muchas veces formaba parte de la misma discusión. Además de todo esto, en torno a las semillas está la cuestión de cuestiones de propiedad, digamos, también, ¿no? ¿Propiedad de qué? Propiedad, digamos así, de las creaciones vinculadas a las semillas. Es decir, la semilla no es la misma desde la historia de la humanidad, ¿no? La semilla ha cambiado porque, digamos, ha cambiado y al mismo tiempo se ha ido conservando y seleccionando. Por ejemplo, en una primera fase, en el inicio de la agricultura, los agricultores, solo por el hecho de ir seleccionando algunas plantas, las que mejores características le daban, y tomando semillas de ahí, eso implicaba una selección y una modificación en el fondo del tipo de semillas, ¿no? Pero bueno, distinto es cuando en condiciones actuales de laboratorio se seleccionan características genéticas, digamos. En el fondo también es seleccionar tipo de semillas, pero con un nivel de precisión más de índole genético. Y la cuestión es, entonces, cuando se van creando nuevas variedades de semillas, quién de alguna manera se queda con los beneficios de esas creaciones. Y semillas nuevas se están creando todo el tiempo, ¿no? Porque, como te decía, el hecho de ir seleccionando y cruzando, eso implica generar nuevas variedades también. En Argentina la ley aún vigente que regula estas cuestiones es del 73, la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Y
Y en torno a estas cuestiones a nivel global es como que siempre aparece una tensión, ¿no? Bueno, quien genera una nueva variedad, de algún modo quiere también una compensación por esa creación, que en el fondo estos derechos de propiedad intelectual se dan en otros ámbitos, también en el artístico, por ejemplo, el derecho de autor, ¿no? En el ámbito de la literatura, también implica eso, ¿no? Digo, viene un escritor, publica una novela, la editorial que lo publica le paga X porcentaje por derechos de autor. Y se supone que el argumento por el cual se establece esto es decir, bueno, que ese autor pueda vivir de su obra, ¿no? Porque si todos lo publicaran libremente, este autor no podría seguir viviendo de su obra y por lo tanto no habría más obra de ese autor. Con lo cual, digo, esa tensión entre quién se apropia de eso y quién se beneficia de eso, bueno, tiene muchas contradicciones y matices, ¿no? Por supuesto que después, bueno, y entonces qué cantidad de derechos se le da al autor, durante cuánto tiempo, todo es motivo de debate y discusión. Pero digo, se da en todos los ámbitos, en la música, en el arte, en la literatura, digamos, cómo hay una propiedad intelectual sobre la creación. En el campo de la agricultura también ocurre esto. A principios mediados del siglo XX, la apropiación no necesariamente era a través de herramientas de propiedad intelectual, sino que había una apropiación más fácil de hecho para las empresas semilleras a través de los híbridos. Los híbridos implican que hay cierto tipo de especies vegetales que cuando se crea una nueva variedad no se puede autopropagar. No se puede por cuestiones biológicas porque se degrada rápidamente, pero esto naturalmente, digamos. Entonces esto les permitía a esas empresas semilleras crear estas variedades de híbridos, por ejemplo el maíz, y en realidad aquel interesado en utilizar esas semillas se lo tenía que comprar básicamente todas las cosechas porque después si no, no rendía como se esperaba. Entonces, pero no había ahí ningún mecanismo legal, simplemente por la propia cuestión biológica de la hibridación, esto era posible. En otro tipo de especies, notablemente en la soja, por ejemplo, donde no se da esta posibilidad biológica, es donde empieza a haber más interés en que haya marcos regulatorios para regular la cuestión de la propiedad intelectual. Entonces digo, desde las empresas que generan nuevas variedades, el argumento es similar, es decir, bueno, nosotros invertimos para generar nuevos cultivos que rindan más, que tengan nuevas propiedades, lo que fuera, bueno, queremos algún beneficio de eso, pues si no, no lo haríamos. Pero del otro lado, en la cuestión, digamos, de las semillas, obviamente suele estar vinculada a la cuestión de la alimentación. Y entonces, bueno, sobre todo en el ámbito de la pequeña agricultura familiar, es una agricultura muchas veces de subsistencia, digamos, es poder utilizar las semillas para poder alimentar a la propia familia, y punto. Entonces, en general, en la segunda mitad del siglo XX, las distintas normas internacionales que intentan regular la generación de nuevas variedades han contemplado lo que llaman el derecho del agricultor, del uso propio, según el término. Que básicamente lo que implicaba es, ok, la semilla puede que tenga un creador, pero si es para el pequeño agricultor, familiar, etcétera, la puede usar y la puede volver a usar. Y ese es un poco el tema que estamos acá, digamos. En este tipo de variedades, especies como la de la soja, la podría, digamos, alguien podría comprar una semilla de Monsanto, de quien sea, una vez, y después volver a usarla de cada cosecha, sacar semillas y seguir usándola, porque no se va degradando como con los híbridos. Esto entonces, en las regulaciones internacionales, bueno, si es un pequeño agricultor el que lo usa, se lo contemplaba, porque en definitiva tenía que ver con cuestiones casi de supervivencia. Digamos. Pero al mismo tiempo, también es materia de debate, y bueno, ¿qué es un pequeño agricultor? ¿Hasta dónde? ¿Qué produce cuánto? ¿Qué puede vender, pero hasta cuánto? Todo es materia de discusión también. Y en distintas regulaciones muchas veces ha ido intentando disminuir o cercenar ese derecho de uso propio, en definitiva, de la semilla. También ha ocurrido en Argentina, hay un estudio de un economista, de Sebastián Stulberg, que analizó cómo es la cadena de apropiación, en particular de la soja. Y lo que mostró es que no son las grandes transnacionales las que mayores beneficios se han llevado, sino los grandes terratenientes, digamos, ¿no? Es decir que, y ahí es curioso, porque entonces quiere decir que
a pesar de que hay cierto marco regulatorio que viene de la década del 70, etcétera, sobre el que crea nuevas variedades, etcétera, los que se llaman la mayor cantidad de beneficios no parecen ser esos, los que crean nuevas variedades, sino los grandes terratenientes, digamos. Al mismo tiempo, desde hace muchos años, en realidad, hay intentos por cambiar esa ley del 73 y generar un nuevo marco de regulación sobre las semillas. De hace muchos años y hace vueltas y todavía no ha salido ninguna nueva ley, ¿no? El temor de los pequeños agricultores es abrir la puerta que una nueva legislación implica abrir la puerta a pasar por arriba a ese resguardo que aún tienen del uso propio. Sí. Del otro lado, digamos, de las empresas, es decir, bueno, no, pero tenemos que garantizarnos nosotros que recibir mayores beneficios por nuestras creaciones. Y ahí está un poco el debate, digamos. A mí me parece que hay en el medio un montón de tensiones que es posible abordar, digamos, en esto de cómo se pueden resguardar los derechos de los pequeños agricultores. Hay distintos modos, ¿no? En algunos países de Europa, por ejemplo, es, bueno, en la medida en que produzcan hasta X toneladas por año, pueden hacerlo del derecho propio. Otra manera es en función de la cantidad de hectáreas que tiene cada uno, pero eso implica hacer un registro. Hay distintos modos de definir qué implicaría una pequeña agricultura o el uso propio para la pequeña agricultura. También ahí está el rol del Estado, en qué manera puede certificar eso y garantizar eso, etc. Pero no me parece que en aras de proteger el uso propio de los pequeños agricultores, los grandes terratenientes se beneficien sin pagar por el desarrollo de nuevas creaciones, etc. Entonces ahí hay una tensión que no está del todo resuelta. La amenaza sobre todo de Monsanto en su momento fue: nos vamos del país si no nos garantizan ciertas regalías por el uso de nuestra tecnología. Y lo intentó de un modo muy agresivo hace ya algunos años, cuando intentó frenar las exportaciones que llegaban de Argentina hacia Europa, etc. ¿Por qué tiene interés la cuestión de generar nuevas variedades de semillas? Y eso es, uno en teoría podría estar usando básicamente las mismas semillas siempre y cosechando, y de la nueva cosecha obtener nuevas semillas y plantarlas y así indefinidamente. Entonces no habría necesidad quizá de producir nuevas semillas, de generar nuevas variedades, me refiero. El tema es que, y sin involucrar todavía la biotecnología, digamos, por métodos tradicionales, cruzando convencionalmente distintas especies vegetales, se van obteniendo mejoras en el rendimiento de la semilla, ¿no? Y esto se hace, se supone que cada variedad nueva que sale tiene un aumento del 1,5% respecto al anterior, gracias a esta cuestión. Lo que quiero decir es, si no hubiera estas nuevas creaciones de semillas, a la larga iría decayendo el rendimiento de los cultivos. Si hay un interés comercial detrás, digamos, de producir alimentos para volcar al mercado, tener una mayor productividad es algo que en general interesa a los productores, ¿no? Por eso distinto es si es una cuestión de utilizar semillas para el autoabastecimiento, para la propia familia que la siembra, que si la idea es vender en un mercado de alimentos y demás. Si la idea es vender en un mercado de alimentos y demás, la productividad importa, porque a mayor productividad se supone en principio también ayuda a disminuir los precios finales, etc. Entonces, en ese marco, la lucha por generar nuevas variedades de interés comercial es permanente, sea con transgénesis o sin transgénesis, digamos. Todo el tiempo se están buscando generar las empresas nuevas variedades de semillas. Desde que existe la tecnología de los transgénicos, a nivel, digamos, que se utiliza en el mercado hace ya más de 20 años, se ha ido concentrando en muy pocas empresas a nivel global la capacidad de dominar el mercado de la transgénesis, ¿no? Y eso lo que implica es que estas grandes empresas en sus casas matrices desarrollan nuevas construcciones que después en los países periféricos como el nuestro se incorporan en las variedades locales. O sea, se adapta y punto. Y eso genera cierta dependencia tecnológica, entre otras cuestiones. Y además hace que por ahí variedades o cultivos que podrían ser de interés local, pero no global, a nadie le interese
generar unos transgénicos ahí, porque la lógica de las grandes transnacionales es una lógica global. Pero si bien esto ha ocurrido y es lo que marca un poco la dinámica principal de funcionamiento del sector de la agrobiotecnología, no es lo único, digo, hay otros actores. Y hace poco, por ejemplo, desde la Universidad del Litoral, con el CONICET, etcétera, se han desarrollado variedades, por ejemplo, de soja y de otros cultivos con tolerancia a condiciones de sequía y de salinidad. Que eso implica que hay ahí tecnología de transgénesis, pero con un desarrollo local, no es una gran transnacional, sino es un laboratorio público vinculado a organismos del Estado, etcétera, que en cierta forma es como que invierte esa lógica que predomina, digamos. En este caso es un laboratorio nacional que patentó incluso su desarrollo en Estados Unidos, en China, en India, en otros países. Con lo cual, si en esos otros países se empieza a usar esa tecnología, empiezan a llegar regalías hacia acá, lo cual invierte la lógica habitual, ¿no? Por eso digo que hay un montón de matices en el medio vinculados a esta cuestión. Uno de los conflictos, bueno, no es que hay una controversia en realidad sobre los transgénicos, sino que hay muchas controversias distintas, ¿no? Una de aquellos conflictos tiene que ver, por ejemplo, con el etiquetado, ¿no? Es decir, bueno, ciertos debates que dicen, bueno, hay que rotular aquellos alimentos que vienen de cultivos transgénicos con una etiqueta que diga esto viene de transgénicos, por ejemplo, para que el consumidor esté informado y pueda elegir. Eso a priori suena como algo, como un derecho democrático, la posibilidad de elegir y demás. Pero también ahí intervienen otras cuestiones. Por ejemplo, yo te mencionaba que en realidad hay distintas formas de innovar sobre las semillas, ¿no? Y no es solo transgénesis o cruzamiento convencional. Por ejemplo, una tecnología que se venía utilizando, y a veces se usa, pero que no tiene nada que ver con la transgénesis, es la mutagénesis. Y eso es básicamente agarrar una planta, someterla a una fuente de radiación muy intensa que produce mutaciones al azar y después ir seleccionando, bueno, alguna de las plantas en función de que generó algún fruto de interés o lo que fuera. Eso produce cambios obviamente en la planta, cambios que no son puntuales, sino que son mutaciones al azar y que se selecciona sobre eso. La transgénesis, en cambio, supone un modo mucho más preciso de intervenir, ¿no? Es decir, se supone, bueno, inserto un gen en particular que se supone produce determinada característica, etc. Curiosamente, la técnica de mutagénesis, a pesar de que es mucho menos precisa, pasa por menos controles. ¿Por qué? Y porque parte de todo el debate público y también de los miedos y de las incertidumbres y de los conflictos de intereses globales tienen que ver con los transgénicos. Entonces, gran parte de la presión regulatoria se ejerce sobre los transgénicos y no sobre otras tecnologías vinculadas a los alimentos. Entonces digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a un alimento, en vez de rotularlo en términos de si es o no transgénico, lo rotulásemos en términos de cuántos controles alimenticios pasó? Y uno por ahí pasó 2, otro 5 y otro 200. ¿Cuál elegiría uno? Y seguramente a uno le transmite más seguridad aquel que atravesó más controles. Bueno, por eso digo, el modo en que uno informa también cambia la percepción en relación al consumidor, digamos. Cuando uno le rotula en términos de transgénico o natural, por ejemplo, y uno tenderá a elegir el natural porque está asociado a ideas de seguridad, de algo que siempre estuvo ahí, aun si no es realmente así, pero no importa, se asocia a una idea de mayor estabilidad, de la idea de que eso siempre fue de ese modo, de que no estaba la amenaza de algo nuevo, de uno no sabe bien qué pasó, etc. Por eso, en realidad, hay también infinitas formas de informar y de rotular. Y el modo en que uno lo hace, eso incide en la percepción que después genera. Entonces, en realidad, no es simplemente informar o no informar, sino que informás, y eso abre otro debate, que tampoco puede ser objetivo, digamos, sino que depende también de intereses. Y una cuestión que me llamaba la atención desde que estudiaba biotecnología era la posición que tenían en particular en actores como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es un movimiento de campesinos fascinante, enorme, masivo, muy, en cierta forma, muy original, creativo en sus prácticas, ¿no? Esto de movimiento, en definitiva, de campesinos que no tienen tierra o que fueron expulsados de sus tierras y que busca conquistarlas, en definitiva.
pero que me interesaba cómo es que este movimiento tan masivo, tan interesante, etcétera, tenía una posición tan dura en contra de los transgénicos. Y bueno, mis primeros trabajos vinculados a estudios sociales de la ciencia tuvieron que ver con eso, ¿no? Con ir a Movimientos Sin Tierra y entender su propia historia, sus propios conflictos con distintos desarrollos tecnológicos y cómo había un conflicto de intereses con los transgénicos y demás, y cómo su propia ideología le hacía intervenir para una toma de posición al respecto, y etc. Siempre me pareció eso, como que una cosa es la posición que pueden tener determinados movimientos sociales, que por ahí en virtud, decíamos por ejemplo, que los transgénicos es una tecnología que implica mucha infraestructura, mucho capital y demás. Y es lógico que un pequeño movimiento nunca pueda desarrollar esa tecnología porque requiere de otra escala. Y es lógico que de pronto los pequeños movimientos de agricultores, etcétera, requieran de otra cuestión, requieran de otra regulación, requieran de otro tipo de productos, lo que fuera. Distinto es por ahí desde posiciones más intelectuales que tienen la capacidad de analizar las distintas opciones posibles, que no tienen que ver con un interés ni con otro. Entonces, bueno, mis intereses siempre tuvieron que ver con eso, con analizar las cuestiones sociales en torno a los desarrollos científicos y tecnológicos y entender las diversas aristas que se involucraban. Y analizar los conflictos que se producen en torno a las tecnologías, entendiendo eso, cómo la ciencia es un escenario fascinante para ver la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo y las distintas posiciones que van surgiendo. Cuando tuve la posibilidad, indagué un poco más en esto de los bancos de semillas, bueno, y caractericé como distintos tipos de bancos de semillas que hay a nivel global, y que también es interesante porque cruzan la cuestión de los recursos naturales con los discursos sobre la naturaleza, con las prácticas posibles. Y en ese sentido, podía distinguir como al menos tres tipos, ¿no? Bancos de semillas que llamábamos asistencialistas, que tenían que ver con, en general, bancos pequeños, por ahí asociados a una universidad, etcétera, que juntaban variedades de semillas que por ahí eran de interés para agricultores de la zona, por ahí variedades de tomate, qué sé yo, distintas cuestiones por el estilo, que las guardaban ante la eventualidad de que ocurriera, qué sé yo, por ejemplo, alguna inundación que afectara a los agricultores de esa zona y que los dejara sin cultivos y sin semillas, y entonces poder asistirlos en esas circunstancias. Después están los bancos de semillas quizá más habituales, que llamamos productivistas, que les interesan acumular, conservar, buscar y recoger variedades de semillas. Ahora, que no es simplemente guardar semillas. En el proceso de guardado de esas semillas hay un proceso de generación de información sobre esas semillas, ¿no? Importa siempre saber dónde se obtuvo, de qué planta viene, qué tipo de frutos da, un montón de características que pueden ser de interés para esa semilla. De pronto, cuando hay algún actor interesado en utilizar esas semillas que ese banco guardó, tiene forma de ver qué es lo que le interesa, porque está esa información disponible, y entonces le pide y el banco se la da. Y esas, los llamamos productivistas porque efectivamente pueden ser de interés para aquellos actores que tienen la capacidad de producir variedades de semillas. Y muchas veces por ahí producen variedades de semillas de interés comercial, pero donde es útil, por ahí que se generar una nueva variedad de trigo, pero mezclando con alguna variedad de trigo antigua que está en ese banco de semillas. Y eso le permite ampliar la variabilidad con características que toma de una variedad comercial que ellos poseen junto con otra gente. Bueno, pero eso también implica una apropiación, ¿no? Donde se mezclan la cuestión de semillas que en realidad pertenecen a una institución pública, ese banco de semillas, con un discurso de conservación y con una empresa que utiliza parte de eso para comerciar, etc. Y después tenemos otro tipo de bancos que son los más preservacionistas. El más famoso es el que está en Noruega, que se supone que preserva semillas de todo el mundo, básicamente ante la eventualidad de una catástrofe que básicamente, una
catástrofe termonuclear, en el cual en un escenario de apocalipsis los pocos sobrevivientes puedan tener semillas disponibles ahí. Pero es decir, no está para uso por lo menos actual, ¿no? Ahora, también ahí lo que se mezcla son dos tipos de discursos muy frecuentes en torno a lo ambiental y los recursos naturales, que es la conservación y la preservación, que es un debate que se dio ya a fin del siglo XIX en Estados Unidos, donde los conservacionistas argumentaban que había que tratar de maximizar el uso de los recursos naturales, minimizando los desperdicios y problemas que eso pudiera generar. Es decir, los conservacionistas apuntaban a utilizar los recursos naturales para el desarrollo económico que favorezca a las generaciones actuales, pero no de cualquier forma, ¿no? Sino evaluando de alguna manera costo y beneficio, evaluando cómo se pueden utilizar, pero no de cualquier manera, etc. Mientras que los preservacionistas básicamente lo que argumentaban era que hay que preservar a la naturaleza del contacto del hombre. Y desde esa óptica, toda intervención del hombre era negativa. Claro. Entonces, digamos, ese tipo de discursos que, de alguna manera siguen trazando un poco los debates en torno a lo ambiental en sus distintas facetas también hoy en día. Y un poco en esto que te decía de los bancos de semillas también se ven distintos discursos, ¿no? Algunos más preservacionistas, otros más conservacionistas, con distintos matices, pero también con prácticas distintas, con fines distintos, etc. Entonces digo, como a veces algo que a simple vista parecía como algo que beneficiaba a la humanidad toda, ¿no? Un lugar que conserva semillas. Bueno, pero en la práctica no todos tenían la capacidad efectiva de sacar un beneficio de eso. Entonces, eso me interesaba, ver cómo, más allá de los discursos, existen prácticas concretas que permiten a algunos actores sacar más beneficio.